vamos a seguir compartiendo para ir viendo pues esta, porque también tenemos que hablar un poquito sobre la ley de marca y otros signos distintivos. Aquí, a ver, creo que habíamos quedado por esta parte, porque ahí tengo abierta la otra presentación, ahí tenemos, que era de forma ya general que estábamos hablando sobre, a ver, vamos a agrandar la pantalla sobre esas normas de gestión de riesgos crediticios, los activos de riesgos, efectivamente, toda institución bancaria con todas las operaciones que ellos realizan como sujetos activos son siempre un riesgo como tal. Sí, No porque ellos se dan ciertos endeudamientos dentro de las mismas transacciones cuando a veces no saben administrar debidamente y es más dinero el que sale de las operaciones activas que ellos realizan que de lo que ellos reciben o ellos o los clientes depositan. Entonces, en ese sentido, la institución financiera debe hacer la clasificación correcta de su cartera, tener un departamento que se encargue de los cobros judiciales, de los créditos que tiene pendientes en contra del deudor. La ley general de bancos hace referencias a esos riesgos cambiar crediticios que como institución bancaria corren y para ello con una sociedad anónima, Beatriz, cuando se va a constituir como institución bancaria, no solamente deben de cumplir requisitos que están en el Código de Comercio, requisitos que están en el Código Civil, etcétera, y cualquier otra disposición interna administrativa que el registro de los bienes inmuebles y mercantiles requieran para poder inscribir esa sociedad mercantil. Y en este caso, pues, esa sociedad anónima. Ellos también se tienen que regir con requisitos que el Banco Central, a través de su ley orgánica, pide, y para las instituciones bancarias no puede ser con una cantidad de inicio que no sea inferior a los 200 millones, si no me equivoco, de Córdoba, como monto inicial para comenzar a operar. Eso es uno de los requisitos que ellos exigen. ¿Por qué ellos exigen esa cantidad? Porque ellos deben de tener un dinero de respaldo para esos riesgos crediticios, para que evitar que cuando hay algún problema dentro de la institución bancaria puedan responder ante el cliente. Imagínate si vos tenés una cuenta de ahorro en una institución X y esta persona jurídica no tiene, digamos, en reserva esa cantidad de dinero. En el caso de posible quiebra, simplemente vas a perder tu dinero porque no va a haber devolución de la plata que tenés en depósito. Para eso es que ellos deben de tener con ese monto de gestión y no pueden tocarlos. Esas son parte de las reservas que deben de tener todas las instituciones y el Banco Central las verifica, las registra. Y esto para posibles situaciones eventuales en la cual requiere el cierre del banco y tenga que entregar a sus clientes pues todo lo que tienen depósito y evitar, ¿verdad? Tomarlo para efecto de no llegar al sobreendeudamiento y que ya no tengan ni siquiera dentro del banco disponible la cantidad para poder responder al cliente. Pero sí suele darse penosamente, a veces sucede, ya sabes que cuántas instituciones, unas han desaparecido, otras que han sido fusionadas o han sido absorbidas por otras que están más fuertes por la inyección de capital extranjero que han tenido. Entonces se han dado incumplimiento de contratos de crédito hipotecario y hablando específicamente del tema. Entonces, en este sentido, el obligado debe de pagar los intereses de forma mensual más el monto correspondiente a las cuotas establecidas dentro del contrato. Todos los contratos de créditos hipotecarios cuentan con una cláusula de terminación anticipada. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que el cliente por alguna razón procede a hacer la cancelación de la cédula hipotecaria de manera anticipada a las fechas establecidas. ¿Qué es lo que sucede? De que antes de que entrar en vigencia la nueva ley que tenemos, que es la parte de la ley de los derechos del consumidor, no sé si la has escuchado, que yo creo que ya sí, sí, la, sí la he escuchado. ¿ok? La viste porque antes era creo la 182. Ahora, Sí, eh, ahora esta ya se reformó
que es la que tenemos hoy vigente, de que en esta, ¿qué es lo novedoso que tenemos en cuanto a esta ley del consumidor? ¿Cuál crees que es lo novedoso que tenemos? La ley de protección de los derechos del consumidor, que de cierta manera, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Viene un poco porque es la, si no me equivoco, es la 842, creo que esa está desde el 2013, por ahí. No se ha modificado, pero esta vino a suplir la 182 que existía antes. La 182, que era la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, no te permitían los pagos anticipados de las deudas que vos adquirías con casas comerciales, con microfinancieras y con instituciones bancarias, porque te incluían dentro del contrato penalizaciones adicionales si vos terminabas el contrato porque llegabas y cancelabas tus deudas. ¿Por qué? Porque ya el banco, en este sentido, ya te calculó los intereses que el préstamo va a generar por el tiempo, el plazo que firmaron en el contrato. Si esa deuda la tienes para un pago de 2 años, un ejemplo, ¿verdad? Ellos ya te calculan cuál es el monto de interés anual que va a percibir ese dinero. ¿Qué significa? Que al momento que vos vas a cancelar antes de tiempo, te hacen una modificación porque no te tienen que cobrar todos esos intereses a una fecha a la cual vos ya no va a existir la obligación, sino que deben de cortarte la cantidad de intereses y tienen que modificarte eso al momento que vos vas a hacer la cancelación. A ellos no les conviene, por eso es que con la 182 estaba prohibido, pero con la 842 ya ahí te dice de que las personas naturales o jurídicas pueden perfectamente dar por terminada y de manera anticipada la obligación sin que esto genere ningún tipo de penalizaciones. ¿Ya? Entonces ya La reforma lo que hizo fue un beneficio, entonces, en cuestión exacto. de los intereses, sí. Exacto. Y fíjate que esto es bueno en el sentido de que antes, cuando vos sacabas, por ejemplo, un artículo en el Gallo Magallos, en el Verdugo, cualquiera de esos lugares, ¿verdad? Y vos, ¿qué Sí. pasa? Que si vos firmaste un contrato para 2 años, pero puede ser que usted lo quiere cancelar al año y usted va a estas casas hasta por hoy. Si vos llegas y te dicen, no, es que no puede porque ya está calculado, sí, pero es que yo quiero pagar ya y cancelar anticipadamente. Vienen ellos y te dicen, sí, déjeme que van a calcular los intereses por el tiempo. No, quiero que me los cancelen hasta el día de hoy, que me calculen los intereses hasta el día de hoy, que hoy yo voy a cancelar y vos no me podés penalizar, vos no me podés incluir dentro del total a pagar el día de hoy esos intereses hasta un año todavía posterior, porque lo estoy finalizando ahorita los 12 meses. Y vieras cómo se te disminuye. Si vos no lo peleas, Beatriz, te los agregan, te los suman en el monto total. Yo lo hice en determinado momento cuando yo adquirí, creo yo que era una laptop y yo lo pagué. La había hecho para año y medio, pero al año ya iba a cancelar y yo les dije, pero no me vayas a penalizar y me vas a calcular el monto total que yo voy a cancelar ahorita a la fecha, porque me lo estaban, esto no es, le digo, no, pero es que como ya está incluido y van los intereses, ¿hasta cuándo me incluiste los intereses ahí? Para los 18 meses, no, pero yo te lo estoy pagando a los 12 meses, no a los 18, calculámelos, no te lo voy a aceptar, yo te voy a cancelar hasta que vos me modifiques ese monto, o si no, quiero pasar con el encargado pues aquí de la sucursal, ¿no? Para poder hablar con él. Y no me atendieron, y nomás me llevaron una modificación de la deuda y se me bajó casi un 50%. Entonces yo le dije, según pues, en la ley del consumidor, la 842, pues a mí no me puedes penalizar ni me puedes cobrar esa cantidad de intereses por una deuda que ya la voy a finalizar ahorita y que no va a estar viva en lo sucesivo. Y así lo hice. Mi hermano a mí no me consultó y en esa misma fecha él llegó a cancelar un crédito por una moto y ahí a él se lo metieron todo. Y me dice, pagué tanto, es que no tenías que haber pagado todo eso, yo que sabía, pero no me preguntaste tampoco, le digo yo. Y a usted cobraron como que lo ibas a pagar por el tiempo todavía que tenías adicional la deuda y te lo cobraron todo completo, le digo yo. Al Y fue final, en menos tiempo. ah, Y fue en menos tiempo. exacto, fue en menos tiempo, también era Sí. terminación anticipada. ¿Ya? Entonces, eso se da. Entonces, uno hay que estar siempre. Ellos saben perfectamente cuando las personas, en este caso el cliente, maneja y conoce de la ley o de sus derechos, por lo menos, ¿verdad?
Y ellos cuando mira que ellos ignoran y que no manejan, que no revisan, mejor para ellos. ¿A ellos qué les baja? Ellos no pierden. Ellos te lo incluyen dentro del cálculo a pagar. Por eso es que uno debe de estar, mira, ojo el crédito, Beatriz. Es como cuando vos vas a consumir Sí, a un restaurante, un establecimiento y te dan la factura y te dicen propina voluntaria y te cobran el 10% sobre el total que vos pagaste. Entonces, ¿qué pasa? De que si vos te dejas, ahí lo tenés que pagar. Pero si vos decís, según la ley del consumidor, yo no estoy obligada a pagarte las propinas dentro de una factura. Sácamela, que las propinas yo se la voy a dar. Si realmente tuve buena atención del mesero, yo se la doy, en caso contrario no se la doy, porque al final el mesero se la gana por el servicio que presta al cliente, ¿verdad? sí, Entonces, así. sí, y si vos no lo reclamas, te lo dejan incluido dentro de la misma, te lo dejan como tal. Entonces, ese otro derecho que nosotros tenemos según la ley del consumidor. Y a veces por desconocimiento o a veces por pena, no hacemos uso del mismo, pero ahí está la ley. Si la ley está para eso, para podernos proteger de parte de nuestros derechos, y ahí vos leer todos los derechos, obligaciones, prohibiciones y demás, está como el artículo 8.7 por ahí de la misma ley, y ahí perfectamente te puedes auxiliar, ¿verdad? Para efecto de que ellos pues, no se dé abuso de parte de las personas proveedoras del servicio en este sentido, que son las que me están dando el crédito bajo condiciones contractuales que en determinado momento, según la ley, yo puedo dar por finalizada eso antes del tiempo que se había acordado. Entonces es muy importante eso. Aquí sucede lo mismo, retomando lo que son las cédulas hipotecarias. Entonces, igual no debe de hacerse mejoras ni poner en venta o alquiler el inmueble hipotecado. Esto ya te lo había explicado y ese es por eso la naturaleza de que esa garantía o ese crédito hipotecario siempre es inscribible ante el registro para poder grabar ese inmueble y que no sea sujeto a ningún tipo de transacción legal, ¿verdad? Ni traspaso, ni, Sí, no, ni venta, ni enajenación, ni nada por el estilo. Entonces, aquí te da pues en el caso de incumplimiento. Entonces se deben de poner datos reales para efecto de evitar proporcionar datos que no corresponden, exagerando a veces montos para que puedan concederte mayor crédito y eso a la larga tal vez no vas a poder cumplir en el caso de. Por eso el banco hace verificación de todo eso. Ahora, si el cliente no cumple con facilidad el acceso a las inspecciones del inmueble por parte del banco a quien designe, esto pasa porque cuando está el crédito hipotecario sobre el bien inmueble, ¿qué es lo que sucede? Que el bien inmueble, mientras vos estés con la obligación de pago, vos como cliente, como deudor, vos le podés ir haciendo mejoras. Hay algunas que te lo prohíben, que dicen que no puedes hacer mejor en tanto estás con la obligación de pago. No te permiten que hagas ningún cambio de parte del inmueble, si no es con autorización del mismo banco. ¿Por qué? Porque si vos invertís en ese bien inmueble que diste como garantía y está debidamente grabada, y sabes que por alguna razón vos incumplís todo el dinero que invertiste en unas mejoras, no creas que te lo va a regresar el banco. Por eso es que el banco debe de autorizarte si las mejoras las vas a hacer o no las vas a hacer. Pero al final el banco si te las autoriza para beneficio, porque en el caso de que te la vayan a ocupar porque no cumpliste con los pagos, la va a vender a un mejor precio. Pero también ellos realizan inspección periódicas en el inmueble para ver si no se ha deteriorado el inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble puede perder valor en el caso que las tengas descuidadas, en el caso de que vayas a destruir habitaciones o áreas particulares del inmueble, debes de dejarlo tal cual fue presentada como garantía al momento de la cédula hipotecaria. No sé si me entiendes por esa parte. sí, sí. Ah, ok. Y bueno, pues en conclusión, las cédulas hipotecarias son exigibles a su fecha de vencimiento, según lo establezca dentro de las mismas, tienen la particularidad de generar o de representar una obligación porque están emitidas por las instituciones bancarias que son las únicas autorizadas, incluyendo las garantías específicas del crédito y pues estas tienen, digamos, el respaldo por la misma ley tanto el Código Civil como la Ley General de Títulos Valores,
en la cual se puede también representar la garantía como fideicomiso de una operación, o bien pues solamente la simple prenda o garantía de un bien inmueble. Eso es, digamos, lo que podemos decir. Aquí tienes aquí un modelo, un ejemplo de cómo son los contratos. Aquí vamos a quitarte para que puedas ver el código de barra. Vamos a moverlo un poquito para que veas el contrato de hipoteca que normalmente se suscriben. Estos contratos se supone que deben ser ante notario público. Si vos podés ver, es un contrato de una página, es un contrato sencillo. En el caso que las instituciones bancarias te lo hagan extenso y en la parte de abajo hay que ser cuidadoso de leer esas letras chiquitas que acostumbran a poner los bancos, porque a veces ellos lesionan derechos que están establecidos por la ley como garantía y nosotros estamos consintiendo a través de la firma que impregnamos dentro del contrato mismo. Esto es solamente pues el modelito de lo que, el ejemplo del contrato como está. Ya entonces para que te puedas guiar en ello. Esta presentación no sé si te la subí, fíjate. No sé si ahí tienes No, para... no la tengo esa presentación porque hasta ahorita estoy viendo eso de lo del ejemplo del contrato de hipoteca. Ajá. ¿Lo tienes o no lo tienes? No, no lo tengo, por eso le estoy diciendo, hasta ahorita lo estoy viendo. Ah, ok. Entonces lo que puedo hacer es compartírtelo. Sí, está bien. Ok, para efecto de, ok, te voy a dejar de compartir solo para que te pueda guiar con esta. Vamos a ver esta que tenemos, pero esta es la de la segunda parte. A ver, no, perdón, esta no es, te dejé dejar de compartir. Vamos a cerrar esta porque no quiero estar llegando a la misma presentación. Permítame para poderte compartir la otra y dejarte solamente la que necesitamos ahorita. Vamos a ver si ya no, si ya puedes compartir. A ver si, creo que ahí la puedes ver, ¿verdad? La otra. Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces aquí en la parte, uno dice cédulas hipotecarias, pero la segunda parte básicamente es lo que es la ley de marcas y de otros signos distintivos que la tenemos dentro de las mismas como marcas y patentes. Aquí pues es solamente para poder nosotros definir lo que es las marcas y lo que son las patentes, los requisitos de obtención y los derechos que se le conceden de la patente a los que tenemos nosotros derecho. Entonces, en términos generales, lo de las marcas digamos, una figura que se da dentro de las transacciones comerciales en la cual usted quiere mantener el uso exclusivo de la misma y los derechos que sobre ella se derivan. Es algo que se comenzó a utilizar en América Latina y ya desde 1641 en adelante, cuando comenzamos a escuchar en los países europeos sobre las dichosas, digamos, marcas y patentes, según pues, los doctrinarios y los investigadores respecto a esta temática conforme el tiempo. En el ámbito internacional fue donde surgió y donde se dieron las primeras pinceladas respecto a la existencia de las patentes. Se incluyó como primer punto de partida años posteriores a través de asuntos o conflictos relacionados y presentados ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, conocidas por las siglas OMPI, en el que se ha discutido pues la conveniencia de poder establecer criterios homogéneos de valoración de dominio público en cada uno de los países para poder establecer y diferenciar lo que son las marcas y lo que son las patentes, más allá pues, de que su forma muy particular que cada uno de los países y las naciones tienen incorporada en sus leyes particulares de cómo redactar o cómo elaborar, ¿verdad? Aparte del procedimiento de inscripción de estas patentes o de estas marcas que también es muy propio, es muy interno. Si nos remontamos a Nicaragua, esta también ha tenido un desarrollo, una evolución en cuanto a la protección de las marcas desde 1899, que es donde se da la primera promulgación de la primera ley de patentes de inversión, que fue en octubre de ese año.
Y así, dentro de la Constitución Política de 1911 se incorporó ahí lo referente a las patentes en el artículo 59 como parte pues, de derechos y garantías que tienen los ciudadanos de establecer los derechos que son de invención, de autoría, en marcas de fábrica, de propiedad exclusiva para el uso de obras literarias, etcétera. Entonces, todo eso se ha incorporado dentro de la misma Constitución y por tanto dentro de la misma ley. Y tenemos un registro público específicamente para marcas y patentes, que es la que queda aquí detrás de Metrocentro antes de llegar a a la esquinita de la funeraria, creo yo. Ahí hay una funeraria y más allácito, como a 200 metros o menos, ahí está lo que es el Consejo Supremo Electoral. Ahí Sí, hay una, no sé si más o menos te ubica. En ese trayecto, entre esto, está el registro de marcas y patentes aquí en Managua. Entonces, es importante hacer referencia a estas leyes que fueron en el 2000, que es la ley número 354, que es la ley de patentes de inversión, que poco se habla porque la que se conoce más es como la 318, o perdón, la 318, la 380, que es específicamente la que fue aprobada en el 2001, que es la ley de marcas y otros signos distintivos, que también en el derecho de propiedad intelectual ustedes las estudiaron, no sé si la recordan, ¿sí? ¿en qué, en cuál? La 380, la ley de marcas y otros signos distintivos. No sé si ustedes la estudiaron en el derecho de propiedad intelectual. La, Yo no lo he visto. esa es la que venís ahorita. Sí, esa es la que vengo ahorita después de Ah, esta. sí. Bueno, me tenés que ubicar porque ahí sí yo me hago colocho, siempre asumo de que ya estás en la última clase y siempre se me olvida que venís con tres ahorita, con la parte bancaria Sí, también. sí, bancaria, aduanera, intelectual. Exacto, exacto. Entonces ahí es donde vas a fortalecer un poco la parte de la ley de marcas y otros signos distintivos que es la ley 380. Adicional, pocos estudian lo que es la ley de patentes de inversión. Ahí se incluye y se diseña la parte de los modelos de utilidad de diseños industriales específicamente para ese rubro comercial. La importancia básicamente de esta ley es para la protección de los derechos que se confieren a los dueños de las patentes de inversiones y modelos de utilidad de los diseños que se realicen industriales ante el Estado. ¿Qué quiere decir? Que son propiedades exclusivas de quien las está creando y por ello se reservan el derecho y no confundirlas como un derecho patrimonial del Estado, que éstas pues, puedan aparecer para personas naturales o jurídicas que tengan esa exclusividad y la explotación de esos derechos. Entonces, esa es la finalidad de crear la ley, de poder dar el reconocimiento del uso, la explotación y el beneficio que sobre ella se vayan a derivar el uso de esas patentes y que se protejan de terceros, ¿verdad? En la parte del reglamento de la misma ley de patentes de inversión, que fue en el 2001, que fue prácticamente en el mismo año que entró en vigencia lo que es la ley de marcas y otros signos distintivos, está el reglamento de la ley de patentes de inversiones industriales que se dio el 12 de septiembre. La ley de marcas y otros signos distintivos entró, se aprobó el 14 de febrero del 2001. Fue anterior a esa ley, pero básicamente el objetivo de ese reglamento es poder, digamos, instar o incluir también dentro de este cuerpo legal la protección de los patentados respecto pues, a terceros o al mismo Estado, de todos los derechos exclusivos sobre la patente. Dentro de los tratados o convenios que se han dado dentro del marco tanto interno como internacional, es muy importante porque existe un modelo de utilidad que se incorporan dentro de los convenios y los tratados que contribuye a un reconocimiento y a una protección de los derechos de la propiedad intelectual, las cuales en Nicaragua pues está suscrito a este convenio internacional y que también protege a los dueños de las patentes de aquí, nicaragüenses, en un país extranjero.
los países, ¿verdad? O las naciones en las cuales han firmado estos convenios, entonces gozan de esa protección como tal. Entonces, al momento que en cualquiera de estos países se quiera inscribir una patente la cual es igualita a la que se encuentra en Nicaragua, perfectamente esta puede entrar dentro del proceso de rechazo. En el caso de que se dé dentro del proceso las oposiciones correspondientes, porque esto siempre es una fase que se debe de cumplir. El origen pues, de la organización se dio en Estocolmo en julio de 1967, en la cual participaron un sinnúmero de países para tratar como objetivo principal el sistema de propiedad intelectual internacional y protegerse a futuro contra pues, terceros que vayan a quebrantar pues, ese derecho que tengan los inventores o los creadores de las patentes como tal. Más que todo es salvaguardar ese interés público, como lo pueden ver ahí en la presentación. En Nicaragua tenemos que en el 2002, tras depositar en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual el instrumento de adhesión, que fue el 118, el resto, digamos, de países en los cuales Nicaragua estaba pendiente, entonces entra en vigor el Tratado de Cooperación en materia de patentes en el 2003. Entonces, aquí dentro de los requisitos que podemos tomar en cuenta, para, para estas marcas y patentes, debemos de considerar un sinnúmero pues, de requisitos y procedimientos como tal. En primer lugar, podemos hacer referencia que en cuanto al procedimiento de registro de una patente en Nicaragua, debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, la calidad de solicitante. Aquí la petición, lógico, el escrito en el cual se está solicitando ante la instancia correspondiente, que es el registro en este caso, la inscripción de esa patente con los datos específicos que tenés que describir dentro del escrito de solicitud, los datos del inventor y el nombre de la invención, como se llama. Tenés que el solicitante de esa patente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Si el solicitante no fuese el inventor, debe de indicar cómo adquirió el derecho a la patente y tiene que adjuntar el documento notarial constitutivo que le da ese derecho, porque no basta con solo decirlo, tiene que demostrarlo. Debe dentro de esa misma solicitud, debe de presentar nuestro registro de propiedad intelectual y debe de incluir esa petición que te estoy haciendo referencia, debe de escribir bien la invención como tal, con rasgos distintivos que dentro del mismo puedas incluir, o también lo tienes que describir. Debe de incluir una o más reivindicaciones en el sentido de efectivamente de que en el caso de presentar propuestas de cómo podría darse a conocer pues, esa patente, puedes presentarla dentro de la misma solicitud, los dibujos que se adicionan y que es lo distintivo de las patentes, el resumen, digamos, técnico de la cual se desglosa cada particularidad del diseño del dibujo, el comprobante del pago que corresponde a los servicios o aranceles de la institución administrativa, debe de proceder a cancelarlo, debe de señalar en la carta de solicitud el lugar para escuchar notificaciones, incluir las firmas del solicitante, el poder o el documento que acredita la representación según fuese el caso, ¿verdad? Y cuando fuese el caso, Entonces, se tiene que pagar para hacer esta solicitud. sí, todos los registros, tanto de civil de las personas, el registro de bienes inmuebles, como el registro de marcas y patentes, ellos cobran por los servicios, ¿ya? Pues Ya. entonces ahí hay aranceles administrativos que ellos dependen pues del tipo de inscripción y de marcas y ellos trabajan al interno con una tabla digamos, de costos que ellos te valoran al momento que presentas la documentación, te lo revisan en una ventanilla para ver que todos estos requisitos vengan incluidos en el paquete y proceden a remitirte perdón, al pago para que hagas el pago correspondiente y te dicen cuánto es el monto. Bueno, y en el caso pues que no presente la persona que está gestionando la inscripción de la patente, debe de llevar un poder en el caso, o bien si no lleva el poder, pues una constancia se puede presentar. Una constancia puede ser que si el pago ya lo efectuaron y la constancia del depósito
También se puede realizar adicional también si lo que vos vas a ir a inscribir corresponde, ¿verdad? Al tipo de signo, de patente, etcétera. Hablan de depósitos de material biológico emitidos por una institución depositaria. Esto pues porque esto depende del tipo de patente que va. Entonces, la descripción de la invención básicamente debe ser clara, debe ser completa para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda comprender y ejecutarla. Esto hablando de los funcionarios meramente del registro, ¿verdad? En la cual ellos tienen que verificar cómo lo están escribiendo. Aviso para la publicación en la Gaceta de Diario Oficial. En ese sentido, cada solicitud de inscripción de patente queda abierta al público en general. Por eso es que dentro de los requisitos también que te incorporan es que tienes que presentar las publicaciones en 3 días consecutivos sobre la patente que se está inscribiendo para ver que en el plazo establecido puedan perfectamente presentarse cualquier posible oposición que se dé de otras patentes que tal vez ya están autorizadas dentro del ámbito nacional como internacional. Entonces, Ya. ya, entonces igual perfectamente se ordena el registro público o el registro de propiedad intelectual, en este caso de patente, ordena de oficio que se publiquen y se debe de anunciar. Ahora entiendo que lo están pidiendo una única vez. Entonces, mediante el aviso se hace a través de la Gaceta y o cualquier diario de circulación nacional, pero estamos claros que no tenemos ya diarios escritos. Entonces, aquí la publicación ahora se hacen a través de la Gaceta como tal. Y bueno, es lógico que las costas de las publicaciones te las cobran por cantidades de letras que tiene la publicación, ¿verdad? Y ese es el costo que tiene que pagar el interesado. Y eso lo asume. Entonces, cuando, posterior a esto, una vez que se presentan, se realiza un examen de fondo. En este caso, el solicitante debió de haber pagado para entrar a esta fase del requisito del procedimiento. Como tal, debe de haber pagado el monto debido por el servicio de inscripción. También debe de pagar adicional el examen de fondo de la solicitud de la patente dentro del plazo máximo de 6 meses, desde el momento que vos lo presentás a la fecha de publicación del aviso de la solicitud. A veces pues se toma a partir de esa fecha. O sea, ya una vez que sale la publicación por única vez en la Gaceta, a partir de allí se hace efectivo el pago del examen de fondo. En este sentido, son patentables todas las inversiones que son novedosas, ¿verdad? Que no están en el mercado, que efectivamente no haya sido registrada por otra persona, porque ahí tenemos otro problema, que puede ser que ya la patente existe, está en el mercado, pero que en el registro como tal no aparece que ha sido inscrita a favor de una persona natural o jurídica. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que la creó no tuvo la precaución de irla a inscribir, entonces viene siempre en vivo, ¿verdad? Viene este vivo y la copia de igual forma y procede a irla a inscribir y este es el que va a tener el derecho exclusivo del uso de la patente. ¿Por qué? Porque es el que la está presentando. Entonces ahí debe de ser uno súper cuidadoso. Cuando hay novedades en ese sentido de la invención, es cuando no se encuentran en el estado actual de la técnica, que quiere decir que lo que vos estás presentando no está, digamos, en circulación. El estado actual como tal, nunca han registrado eso, pero igual, dentro de los equipos que están al interno del registro, que tienen, digamos, la preparación necesaria, se entiende, para que realicen de forma debida el examen de fondo, para efecto pues, de apreciar esa novedad, queda comprendido dentro de los estados actuales de la técnica el contenido de otras solicitudes de patentes en trámite. Pero bueno, ahí pasa por un proceso adicional, de cuáles las materias excluidas de protección, hace referencia también de que ya la misma ley te limita cuáles son aquellas patentes las cuales no pueden ser inscritas, porque no entran dentro de la categoría para este procedimiento. Por ejemplo, dice la misma ley, materias que no constituyen invención, no constituirán invenciones, entre otros,
hablan los simples descubrimientos, los materiales o la energía en la forma en que se encuentran en la naturaleza, los procedimientos biológicos tales como ocurren en la naturaleza y que no supongan invención humana para producir plantas y animales, salvo los procedimientos microbiológicos. ¿Qué quiere decir? Ya aquellos que la misma naturaleza le dio, ¿verdad? Esas características, esas no constituyen una invención, no es algo que vos estás creando, sino que ya, de hecho, por efecto de la naturaleza, ya así surgen, así se dan. Entonces, esos no se incluyen, ¿verdad? Igual que las teorías científicas o métodos matemáticos que ya fueron descubiertos por otros estudiosos, digamos, que forman parte de la historia, eso ya no es ninguna invención, entonces no incluye, no entra tampoco dentro de esta categoría. Y entre otras, ¿verdad? Eh, Mira. exacto, también hay otras materias que son excluidas de la protección por patentes, que no se les concede como tal la inscripción, por ejemplo, el registrar animales, los métodos terapéuticos, quirúrgicos o diagnósticos aplicables a las personas o los animales, las invenciones cuya explotación comercial debe de impedirse para proteger el orden público laboral, o sea, que atenta en contra de esto, no se permite, no se aceptan, no se inscriben. Aquellas invenciones o aquellas patentes que ponen en peligro la salud y la vida humana, animal y vegetal. Entonces, para poder preservar el medio ambiente, tampoco te las incluyen, están excluidas de la protección de las patentes. Y también te habla sobre las materias excluidas de protección por modelos de utilidad. Por ejemplo, los procedimientos, las sustancias y las composiciones químicas, metalúrgicas y o de cualquier índole, así como las de protección de invención de conformidad con la ley, es pues igual, porque ya están establecidas por las mismas y ya tienen pues una existencia, ya es conocida como tal. Entonces, ahí es amplia la ley, ahí te habla bastante. Cuando logres estudiar también la parte de la ley de marcas y otros signos distintivos en el derecho de propiedad intelectual, ahí también vos vas a profundizar un poco sobre la parte de los requisitos y procedimientos de los registros de marcas, que es un poco, digamos, es distinto a los de las patentes como tales, y ahí pues a profundidad vas a poder estudiar esa parte, ¿ok? No sé Ok. si tienes dudas respecto a eso, aquí solamente son parte de los requisitos que yo ya te había expresado con anterioridad, y es lo que te estaba diciendo ahorita, aquellos que no tengan ninguna novedad porque ya son conocidas, aquellas que atentan contra la salud y la existencia de las especies humanas, incluyendo de los seres vivos de forma general, plantas, animales, individuos, etcétera. Eso pues no van. Entonces deben efectivamente cumplir con los requisitos de aplicación industrial. Aquí simplemente es lo que ya te había dicho con anterioridad, nada más que lo dije de forma rápida y de forma resumidita. Todo esto, la parte del registro animal y demás. Entonces, los procedimientos y cuestiones de composiciones químicas, etcétera. Entonces, aquí es todo lo que tenía pues, que compartirte en cuanto a la parte de lo que es el registro de patentes. Es un proceso que creo yo que fíjate que a veces digo yo que hasta más sencilla es que el registro de bienes inmuebles. Vieras que el dolor de cabeza que el registro de propiedad de bienes a veces te dice que no, de que el mapa, no, que la avalúo, no, que la solvencia, y esto y lo otro, y te ponen tantas trabas y a veces llegas y te mandan a subsanar, entonces te ponen ahí en el sistema suspendida temporalmente por no cumplir con los requisitos, así te las ponen en el sistema. Te mandan a corregir y llegas a los 2 días, 3 días, volvés a introducir el documento y cuando llegas a retirar a la semana, te vuelven a señalar otro problema o Todo eso me lo están explicando ahorita en registral y sí, está como que un poco más sencillo esto de las patentes en ese un poco aspecto de más. lo de registro. Mientras sea algo novedoso, es algo que vos estás criando por primera vez y que no esté en el mercado circulando y que no exista otra igual y que no haya oposición de personas naturales jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, contra esa inscripción de patente y vos cumplís con los requisitos que no son, si vos podés ver, poder la patente